En este tutorial vamos a desarrollar una aplicación sencilla de una red social haciendo el uso de sockets. Por ejemplo, aquí tengo la aplicación que tiene el registro de usuario y también el inicio de sesión. Para este ejemplo voy a entrar con un usuario de prueba. Entonces, una vez que he iniciado sesión en la aplicación, tenemos las siguientes pestañas: una vista de inicio donde se encuentran todos los usuarios, y en la vista de mensajes tenemos la lista de usuarios a cuales hemos enviado un mensaje, y en configuración la parte de cerrar sesión. Para probar el envío de mensajes en tiempo real, vamos a enviar un mensaje a Tefi. Inicialmente tenemos una conversación ya, que en el navegador de la derecha estoy con la cuenta de Tefi. Voy a hablar con John. Tefi va a escribir el mensaje a John. Ejemplo: hola. Y como pueden observar, ha llegado el mensaje en tiempo real, y viceversa, puede responder Tefi en este caso: estoy bien. Entonces, como han podido observar, los mensajes son en tiempo real, se está usando sockets. Eso es lo que vamos a ver en este tutorial. En esta parte les voy a mostrar cómo va a estar estructurada el backend de la red social. Por ejemplo, aquí yo tengo ya configurado un proyecto con las librerías siguientes. Tengo instalado SQLize, Nodemon, MySQL. Para este backend voy a usar la base de datos MySQL. Entonces, si yo ejecuto este proyecto, obviamente está funcionando. Y solo tengo el modelo root, y solo tengo el modelo usuarios, ¿no? Con el nombre, el correo, la contraseña, la imagen. También tengo una carpeta de controladores, repositorios, routers y services. De esta manera está estructurado este proyecto. Para conectarte a una base de datos, estoy dejando un archivo en.example.js. Lo que ustedes tienen que hacer aquí es poner sus credenciales: el nombre de su base de datos, el usuario, la contraseña y el host. Puede ser localhost, o si están accediendo a una base de datos, de algún servidor X. Entonces, una vez que pongan sus credenciales, ustedes duplican el archivo y borran lo que es examples.js. Les tendría que quedar un archivo emp como está en mi cursor. Entonces, bajo esta estructura voy a construir lo que es el backend para la aplicación de la red social. Primeramente voy a crear los 4 modelos que necesitamos, que el primero sería ya. Entonces voy a empezar creando el modelo User Conversation. Vamos a duplicar esto y lo renombramos. También vamos a necesitar otro modelo que se va a llamar Conversation. Otro modelo más que se va a llamar Message. Un usuario puede crear varias conversaciones. De esta forma vamos a
crear esta tabla, aquí definimos el nombre de la tabla. Entonces, esto, ¿qué campos va a tener? Va a tener el campo user ID. Como estoy usando Sequelize, no es necesario poner el campo ID con la llave primaria, ¿no? Pero si quieren pueden ponerlo. Entonces, esto para relación con el usuario, ¿no? Va a ser de tipo integer. Luego va a tener otro campo que se va a llamar conversation ID. Este también va a ser de tipo integer. También vamos a agregarle un field role, y esto que no sea requerido, entonces le vamos a cambiar esto por true, ya, para que no sea requerido. Ahora vamos con el modelo conversación. Este modelo va a tener los siguientes campos. El primer campo que va a tener is group. Si la conversación es un grupo, group va a ser de tipo boolean. También va a tener un campo que se va a llamar título o title. Y ya tenemos nuestro modelo conversación. Vamos al siguiente. Nos faltaría el último modelo, que es mensaje. Un mensaje pertenece a una conversación, va a estar relacionado con una conversación. Necesitamos el campo conversation ID, que ya lo tenemos. También necesitamos otro campo que va a ser send ID, y también necesitamos el campo sender ID, que va a hacer referencia a quién estamos enviando el mensaje. Esto más lo cambiamos por sender ID. ¿Y qué nos va a necesitar? El contenido. El contenido del mensaje. Lo voy a llamar content. Hasta aquí vamos bien. Y el usuario creador. Una vez teniendo los modelos que vamos a necesitar, necesitamos crear las migraciones de cada uno. Ejemplo, aquí tengo de la tabla usuario, ¿no? Que tiene los siguientes campos: ID, name, email, password, imagine, create ad, y es casi similar al mismo modelo. Entonces tenemos que hacer lo mismo para los modelos que hemos generado. Tenemos el user create, seguidamente tenemos la migración de conversation, que prácticamente tiene todos los campos que hemos definido en el modelo, solo aumentando el ID, el campo create add y update add. Es prácticamente lo mismo en mensajes, la migración de mensajes. Los mismos campos que hemos definido en el modelo mensaje, aumentando el campo ID y los campos de create add y update add. También tenemos la migración user conversation, porque hemos definido este modelo igualmente. Aquí tenemos role, conversation ID y user ID. Entonces, para migrar la base de datos, una vez obviamente colocando nuestras credenciales correctas en el archivo .env, que tiene que ser una copia de esas credenciales o las credenciales que ustedes tengan, ejecutamos el siguiente comando
Ejecuto el comando para migrar la base de datos, a ver qué sale. En este caso me dice que ya tengo actualizada mi base de datos, obviamente porque yo ya tengo estas tablas creadas en la base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear los repositorios. Los repositorios van a ser genéricos también, van a tener la misma estructura que este archivo del que están viendo. Tenemos un método find by id, create, find on. Entonces nos faltaría crear 3 repositorios. Vamos a empezar por el repositorio message repository. Para esto vamos a duplicar este archivo user repository. Entonces en el modelo findAll, en el método findAll vamos a recibir parámetros, lo voy a llamar params, vamos a tener una const query para tener los datos que queremos filtrar en la consulta, y vamos a hacer un query.where.sendID y params.sendID, senderID. Lo mismo vamos a hacer para si queremos filtrar por conversación el mensaje. El campo para filtrar por conversación por mensaje sería conversation ID. Necesitamos pasarle el query. ¿Qué más vamos a necesitar? Un include para saber quién ha sido el usuario que ha creado este mensaje. Y va a estar relacionado por o asociado por user creador. Entonces necesitamos definir la asociación user creador con mensaje. Para esto tenemos un archivo association y aquí vamos a definir todas las relaciones o asociaciones que necesitamos. Un user conversation pertenece a una conversación, y una conversación puede tener muchos mensajes, y un mensaje tiene un usuario creador. Eso es lo que estamos definiendo en las relaciones o asociaciones de nuestras tablas. Volvemos entonces al archivo repository. Estábamos en el método findAll, pasamos al método findWe, o qué podemos más necesitar. Ya. Vamos a crear un método que se va a llamar async existe conversación. El método existe conversación lo que va a verificar es que si existe una conversación entre esos dos usuarios. Para esto lo que le pasamos es el remitente ID de su usuario y el receptor ID. Entonces con un having count, si es igual a 2 quiere decir que hay una conversación entre estos dos usuarios. Necesitamos exportar esta propiedad más, que es de la base de datos. Y primeramente empezaremos con el método createAdd. Entonces el método createAdd lo que va a hacer es lo siguiente: nos va a devolver un mensaje, lo voy a llamar message, voy a poner await y voy a retornar lo siguiente: message.findOn, y también le voy a poner un include
para saber qué usuario ha creado este mensaje. Para eso uso el modelo user y el alias user creador, y con esto quedaría bien. Creador, esto para ignorar mi usuario o el usuario propio que le voy a estar enviando. Conditions punto order punto conditions. También vamos a dar un include para saber quién ha sido su usuario creador. Model user ya. Con eso ya tenemos nuestro repositorio. Y entonces vamos a crear el otro repositorio que se va a llamar rename conversation repository. Vamos a necesitar el modelo message límites of final, usamos params, le pasamos params, creamos una variable query, y aquí en final hacemos un where, le vamos a pasar la query del objeto. Vamos a hacer un include también, include para saber los mensajes de esa conversación. Model message as messages. Punto X. Tenemos los otros métodos que están bien. Aquí no vamos a necesitar esto, así que lo voy a borrar. Entonces pasamos al otro repositorio user conversation. Entonces voy a duplicar esto. Aquí vamos a instalar el modelo user conversation. Tenemos nuestro método findAll que no es declarado en Word, lo declaramos, y este inicialmente va a ser un objeto vacío. Esto voy a eliminar. Vamos a poner un if para filtrar las conversaciones o los user conversation por esto nos va a verificar por usuario.
También vamos a poder filtrar por el parámetro user ID. En el user conversation vamos a incluir el modelo conversation y hasta ahí ya tenemos los 4 repositorios que necesitamos. Ahora necesitamos crear los servicios para cada modelo. Nos faltaría unos 3. Aquí tenemos user service. Vamos a duplicar esto y vamos a empezar por el modelo conversation service. Vamos a renombrar y vamos a ponerle el siguiente nombre: conversation. Eso sería todo por el servicio de conversation service. Creamos el otro servicio, hacemos control V, control C. Va a ser el servicio de message. Nuestro método findID solo va a tener eso. También el findOnt. Aquí creamos un método que nos diga si existe la conversación entre usuarios, ¿no? Conversation users, y esto va a recibir como parámetros params. Este método lo único que nos va a decir es que si existe conversación entre esos dos usuarios o no. Params remitente ID, params receptor ID son IDs de usuarios ya creados en la base de datos. Esos valores son los que le vamos a pasar. Entonces vamos a la creación del mensaje, que es la parte más compleja. Conversación creada. Entonces vamos a hacer un método await conversation repository punto create, y le pasamos message data para crear la conversación. ¿Qué más necesitamos hacer aquí? Necesitamos registrar los usuarios que van a estar en esta conversación. Para eso tenemos que registrar datos en usuario conversation, en esta tabla. Entonces user conversation o user conversation igual a await igual a, podemos hacer un for each también esta parte, pero yo lo voy a hacer con un promise. Ya, con esto lo que estamos haciendo es, estamos registrando en la tabla user conversation los usuarios que van a interactuar en esta conversación. Ahora creamos el mensaje. Aquí lo que estamos haciendo, si fue creada ya la conversación y fue registrada también en user conversations, creamos recién el mensaje con la siguiente información: conversation ID, sender ID y el usuario creador. En este caso sería el receptor ID created. El otro caso es que si existe la conversación y extraigo el ID conversation si es que existe. Con esto ya tendríamos nuestro método de crear un mensaje. Que nos faltaría, y eso sería por este servicio. Pasamos al siguiente servicio, y el siguiente servicio
es User Conversation Service. En el método findI de User Conversation Service necesitamos mostrar cuál ha sido el último mensaje. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es crearnos una variable auxiliar. Con esto lo que estamos haciendo es recorriendo las conversaciones que tiene cada usuario. Adicionalmente le estamos concatenando con el último mensaje y le pasamos como parámetro el ID de la conversación, que lo ordene por createAdd, que lo ordene por el campo createAdd en orden descendente, y en ignore userCreate le estamos diciendo, en este caso para este ejemplo va a ignorar el mismo usuario. Return when user conversation. El método findById se va a quedar tal como está. También el método create, y en este caso no necesitamos un findOn, pero igual lo vamos a dejar. Vamos a quedar aquí este video. En el siguiente video vamos a continuar la creación de los controladores, las rutas y de los sockets.